yo soy Alexia Aguilar. Y yo soy Jocelyn Miranda. Y nosotras somos Abiertamente. Me encanta. Bueno, Josie, contame tú, ¿qué sos? ¿A qué te referís con qué soy? ¿Qué estudiaste? ¿Qué sos? ¿Qué? ¿Sos licenciada? ¿Sos doctora? ¿Qué onda? Aún no. Estudiante de psicología aún. Guau, somos psicólogas. ¿Y qué es lo primero que la gente te pregunta cuando decides así como, no, estudio psicología? Me estás psicoanalizando. Es como esa expresión como... Sí, súper. ¿Me vas a psicoanalizar? O me estás leyendo lo que estoy pensando, ¿verdad? Me lees la mente. O... Ay, a ver, adivina mi personalidad. Sí. Algo así. Ay, no, gente, no haga eso. Pero bueno, yo estaba pensando un poco más como que la gente cree que la psicología en general se limita a los sentimientos. Y a cómo tú te sentís y al manejo de las emociones, que claramente es una parte indispensable, pero no es todo. Y la psicología es una ciencia mucho más grande que solo eso. Pero bueno, yo sí. ¿Cuál es el tema del día de ahora? Un poquito hablar sobre las emociones y... Alexia me decía, ¿cuál es esa emoción que más predomina en ti? Pero, espérame, antes de empezar, ¿cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Ok, emoción es como esa reacción inicial que tenés y que es automática, o sea, tú no controlas la emoción y sueles durar como muy poco tiempo. Y Como por ejemplo lo que hablábamos en un episodio ajá, de el amor a primera vista. El amor es una sentimiento, emoción, es un sentimiento. ajá, Es que en inglés se dice emotion cuando es sentimiento ajá, y feeling cuando es de emoción. Pero bueno, eh, al revés. ajá, el sentimiento es el amor Ujú. y la emoción es del enamoramiento. ¿Algo así lo resumirías? Sí, más como, es que emoción es algo como miedo, es como súper como... ¿Y sentimiento? Es más como quedarte ahí un ratito más, procesarlo, como hacerlo Sí, consciente. porque si haces del miedo, por ejemplo, un sentimiento y no una emoción, pues eso ya se vuelve patológico, ¿no? No exactamente, o sea, porque hay como una línea entre emoción, sentimiento y cuando algo se vuelve patológico. Entonces, sí se vuelve patológico cuando ya es desmedido, cuando afecta tu bienestar como cotidiano o tu desempeño diario con las cosas que tú haces todos los días. Ahí se vuelve patológico, cuando ya hay un problema que te está impidiendo que tú te desarrolles como normalmente lo haces. Ok, me encanta. A ver, yo creo que para empezar, justo empezamos con la pregunta que tú me hiciste. ¿Qué sentimiento es predominante en ti? Ajá, ok, yo creo que en mí, difícil, porque yo creo que decir que solo uno predomina es complicado, pero te podría decir que uno que creo que tengo como bien presente ha sido el miedo, pero el miedo en el sentido de como una alerta que te indica que estás saliendo como de tu zona de confort, y creo que últimamente la he experimentado como súper deep, ¿verdad? Pero... De nada, preciosa. Ajá. O sea, realmente atreverte a hacer las cosas que tú quieres hacer y no dejar que el miedo como que te frene, ¿no? Y entonces, ¿dirías que el miedo fue tu sentimiento predominante o fue una emoción a la que recurrías mucho en circunstancias? Pues yo creo que al inicio sí puede ser como una emoción el que tú digas como, bueno, me da miedo tal cosa en específico, pero tú decidís de alguna manera si dejar como que eso se desarrolle. No sé si me Ya. explico. O sea, el miedo no es malo, ninguna de las emociones son malas, no hay emociones ni buenas ni malas, solo hay unas que son un poco más incómodas que otras, pero todas son necesarias y todas te avisan algo, te dicen algo, son como esas alertas que tú tenés para decir qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, por qué me siento así. Yo creo que más importante que la emoción es que tú entendas de dónde viene y por qué la estás sintiendo con ese estímulo en específico que detona la emoción. Y más adelante vamos a hablar sobre justo eso, cómo se va desarrollando una emoción a un sentimiento. Me encanta. ¿Y a ti? ¿Cómo, cuál crees que predomina más? Mira, así como sentimiento duradero, es que es súper importante como el literal alfabetización de las emociones. Y yo creo que eso en mí me ha costado un poquito.
y me es más fácil alfabetizar mis sentimientos que mis emociones. En general creo que emociones es tranquilidad. Ujú. Sí, ¿no? Tranquilidad, o sea, yo estoy tranquila y si se meten conmigo reacciono y si no, no. ¿Entienden? O sea que yo no soy enojada a menos que me enoje. Pero una emoción que siento que ha sido muy predominante en mí es la frustración. Entonces, yo de corazón siento que yo no soy enojada, pero yo sé cómo quiero las cosas, ¿me entendés? Ujú. Y yo o me clavo mucho a una idea, entonces como que me frustra el no saber, el que no pase como yo lo quería que pasara. Ajá. Yo soy hija única. O sea, bueno, yo no soy hija única, pero me crié como hija única. Creo que mi hermana y yo, las dos nos criamos como hijas únicas, nos llevamos 12 años de diferencia y nunca vivimos en la misma casa. Bueno, creo que un año o algo así. Entonces, es como el típico, los hijos únicos son cero pacientes, todo lo quieren ya y así, y es, o sea, lo decimos como de chiste, pero sí es cierto. O sea, se lo juro que yo nací, o sea, yo crecí, mami y papi los amo, pero siendo muy consentida, muy consentida. Entonces, aparte que de chiquita era malcriada y me lo quitaron, Me lo quitaron. me lo quitaron, pero me lo quitaron. eh, me ha quedado como que como yo estoy acostumbrada a que las cosas se hagan porque yo digo, ¿por qué no pasan las cosas? Y esa ha sido mi emoción de niña adulta que más me ha costado lidiar y tal vez porque más me ha costado lidiar es más predominante. Ok, la frustración. Sí, yo creo que ahí es como tú gestionas esa frustración. O sea, eso es lo importante, como que tú sepas cómo gestionarla para que no te afecte como en general, como con los demás, o como contigo mismo igual. Tú como, bueno, ¿dirías que el miedo es tu emoción más intensa o es solo la que más se repite? Tiendo a, como tú decías, que te identificas con muchos rasgos histriónicos, creo que yo me identifico con muchos ansiosos. O Okay. sea, creo que hablo del miedo porque es como la base de la ansiedad, ¿no? Entonces yo sí creo que tiendo más a ese lado, no tanto a la tristeza ni a la depresión, pero sí de repente a sobrepensar o... Sí, ajá. Yo creo Fíjate, que viene de ese miedo de decir, ¿y si me equivoco? ¿Y si cometo un error? Creo que de ahí viene. fíjate que, y justo queremos traer a la mesa el tema de el miedo, pero a mí algo que yo siento que yo soy bastante aventada y soy bastante así por mi fe. O sea, es que Sí, it's funny porque a veces tengo como mucha incertidumbre de, puya, ¿será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que le estoy agradando a Dios? ¿Será que, será que, será que? Pero aún así, a pesar de todo eso, como que, no sé, como, tal vez eso lo veo a nivel superficial, pero a nivel muy adentro es como que yo sé que yo soy la consentida de Dios y yo sé que Dios me adora, entonces tengo cero miedo y justo Dios te manda a no tener miedo, si no sabías. sí, ¿Cuántas veces dice Dios totalmente. no temerás en la Biblia? 365 creo, no, no sé, ¿Por? pero todos los días. O sea, tú puedes leer todos los días una cita diferente que te dice no tengas miedo. Pero realmente sí, tienes toda la razón. Y yo creo que igual en mi vida ha sido la manera en la que yo gestiono como esa ansiedad, eso sobre pensar mucho o el miedo en general es haciendo las cosas. ¿Así? Sí, o sea, totalmente, porque yo creo que algo que a mí me pasaba mucho era como, qué miedo como de repente hablar en público. Y me acuerdo que cuando me tocaba dar las pláticas en el grupo de jóvenes en el que estoy, era como, jamás, nunca, o sea, no voy ¿Sabes a que a mí poder. me dio como muchísima risa porque a mí me daba miedo al principio? O sea, no así como hacerte grabar, que Ujú. pues íbamos a grabar, pero sí un poquito que tú te sintieras cómoda, porque yo te sentía que me ponía cara asustada cada que yo te hablaba. Totalmente. O sea, no es, y justo te decía, es salir de mi zona de confort, no es algo que yo no haga, pero que usualmente quizás me hubiese costado un poquito más si no hubiese estado como ese, dale, you can do it, ¿sabes? Que te iba a decir, y siento que en tu caso en particular, o sea, tal vez por el podcast, eh, cuando ya lo enfrentaste, sos súper buena en ello. O sea, siento que, bueno, Totalmente. no estoy sintiendo tu No, no. sentir, pero yo siento que tú sentís. Yo Y siento por que eso tú el sentís, estigma de que los psicólogos saben cómo se sienten las demás personas solamente con verlas. pero yo siento que tú sentís como que, ay,
ya se me quitó el miedo, ya qué puede pasar. Entonces ya te soltas y te va súper bien. Es justo eso, es el miedo a la incertidumbre de no saber qué va a pasar o cómo lo voy a llevar, pero una vez que lo hago, y por eso te digo, cuando siento el miedo, voy y lo hago. Y soy así siempre, o sea, desde que tenía expos en el cole y era como, no quiero, bueno, voy y lo hago. Y agarrar la responsabilidad de empujarme a mí misma a hacer las cosas que me asustan para que ya no me den miedo. ¿Cómo manejar, por ejemplo? Yo te contaba, o sea, para mí manejar era como, no voy a poder. Y me ponía muy ansiosa, o sea, realmente era algo que yo dije, creo que tengo que ir al psicólogo porque me da miedo manejar. Preciosa. A ese nivel. O sea, ahora manejo y, bueno, tengo amigos que, que pueden decir que se me pasó full el miedo, pero sí. Solamente haciendo las cosas, atreviéndote, es la única manera de vencer como ese miedo, afrontándolo. Fíjate que, y creo que no, o sea, creo que lo estamos diciendo así como afrontar tus sentimientos, pero también se vale vivirlos, ¿no? O sea, también se vale decir, güey, Permitirte tengo sentir miedo. las cosas. Tengo miedo y mami, abrázame porque tengo miedo. Sí, totalmente. O sea, Aceptarlo. güey, ayer te dije de que tengo miedo de regresar, tengo miedo de que él me busque, tengo miedo de que no sé qué. Y se vale, se hiper mega vale tener miedo. El punto, o cualquier sentimiento, se vale. El punto no es estancarte en el sentir, sino que actuar, ¿no? Totalmente, porque hay emociones con las que hay que tener un poquito de cuidado. La tristeza, el enojo, por ejemplo, que son un poquito incómodos a veces, y es porque si tú no las gestionas de la mejor manera, o explotas y decís cosas que no quieres decir si estás muy molesto, o si estás muy triste, te puedes sumir en una depresión si tú no sabes cómo gestionar esa tristeza que tú estás sintiendo. Yo, la manera en la que yo afronté mi sentimiento más recurrente, que es la frustración, de hecho fue un poco también viéndolo de cara, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me duele la frustración? Sentirme derrotada, perder. Uh-huh. Y todavía me cuesta, o sea, yo todavía es como que, ay, yo no quiero perder, yo quiero ganar todo, yo soy lo máximo. Pero creo que hacer paces con la idea de perder o de que pase lo que no quieres que pase, a mí me ayudó mucho a soltar un poquito. O también como soy súper, o sea, aparte hija única, aparte hija única en el sentido de que todo se va bien y así, yo sé que las cosas no se van a hacer si yo no las hago. Entonces soy súper controladora en esas cosas. Y creo que también soltar un poquito y decir así como, ok, o sea, no era 100% mi responsabilidad. O sea, igual y no funcionó, pero pues ni modo. Y creo que hacer paces con lo justo también, lo que te da miedo o lo que implica tu sentir, es súper importante para... ¿Nos quieres contar una pequeña historia en la que hayas tenido miedo? Que no sea el podcast. Ok, que no sea el podcast, o hablar en público, o hablar enfrente de una cámara, que yo creo que es como el miedo. Difícil, porque si yo te digo como algo que me paraliza, yo creo que solamente como que ese miedo de, ay, qué pena, vea, ¿sabes? Porque siempre he sido una persona como muy tímida, como, bueno, quizás no se nota tanto a veces, pero sí, entonces realmente me cuesta ponerte un ejemplo como de un miedo, bueno, miedo a equivocarme, Ok. que va muy de la mano, miedo a cometer un error, pero me he dado cuenta con el tiempo que o te paralizas por completo o lo intentas, y lo peor que puede pasar es que te equivoques, que fracases, pero esos fracasos hay que aprender a verlos como un logro, ¿sabes? Ok, maybe esto no es, o maybe necesito mejorar en esto, pero si tú nunca lo intentas, tú nunca vas a saber si sos bueno en algo o no. Pero nos puede dar un ejemplo en específico. Mm, Story time. story time, a ver, story time. ¿Quieres que empiece yo? En lo que... Ajá, dale, en lo que maquinas. Creo que yo, justo lo que mencionaba, como que mi frustración venía es que si yo lo hago bien, ¿por qué no van a pasar las cosas? O sea, si yo soy la mejor y si yo, if I show up y yo aquí y yo allá, o sea, por ejemplo, de que, bueno, por ejemplo, con el podcast, si yo lo subo, si yo lo hago, si lo edito bonito, si de aquí y allá, ¿por qué no me va a ir bien? ¿Me entendés? Ok, Y ajá. sí, El resultado es lo que... ajá, y el resultado no está en mis manos. Exacto. No está en mis manos. Ajá. Entonces, un ejemplo, un story time, tal vez tengo dos, cortitos. Uno sería que yo entré en la carrera de medicina y yo me frustré mucho porque, o sea, es que no lo estaba disfrutando porque yo quería sacar 10 y encima no entendía y encima era como,
me frustré muchísimo. Y aparte fue un, güey, si estoy estudiando, si estoy haciendo todo bien para sacarme 10, ¿por qué no me saco 10 a la chingada? Nadie se estaba sacando 10. Todos estaban seteseando, todos estaban panseando, pero yo, ¿por qué no me entendés? Sí. Entonces creo que esa fue mi mayor frustración y también justo lo que decíamos, aceptar los no de Dios, también me da mucha frustración porque era, si yo quiero ser médico, es un, güey, neta, Dios no quiere que seas médico. O sea, Dios no te quiere ahí y aceptar el no de Dios. Eso me da mucha frustración porque era como, pero ese es mi plan, sí, pero el de Dios, no. Exacto. Entonces creo que eso y otra cosa que me causó mucha frustración fue mi ex relación. La neta, yo a la fecha creo que él nunca me amó. Pero Fuertes declaraciones. sí, fuertes declaraciones. Creo que nunca me amó. Pero yo tenía este esquema en mi cabeza de yo hago algo para conseguir algo. Ujú. Entonces, o Puedo sea, ganarme su amor, así puedo como, ganarme su ajá. amor. Y yo estoy haciendo todo para ganarme su amor. Y lo estoy tratando bonito. Y le estoy haciendo detalles. Y estoy aquí. Y soy una buena mujer. Y estoy haciendo aquí, acá y acá. ¿Por qué no se enamora de mí? Ujú. Entonces, el aceptar que neta simplemente hay cosas que no están en tus manos. O sea, por mucho que vos te pares de cabeza y mujeres, si se embarazan por un hombre, no, o sea, por mucho que tú te pares de cabeza y no quiere, no quiere. Y creo que eso fue algo que, dos situaciones en las que he sentido mucha frustración y pues no, no ha llegado al punto que yo quería llegar. O sea, fue el plan de Dios en mi vida y aceptar los no de Dios y aceptar los cambios del camino de Dios. Pero eso me causó mucha frustración. ¿Y tú, Ross, Yo cuál creo fue tu que story time? estaba pensando justo cuando estabas hablando, y yo creo que algo que sí me causó de repente como miedo en el sentido de no saber qué va a pasar o esa incertidumbre fue también con mi carrera, porque o sea, yo empecé a estudiar diseño industrial y me cambié después de un ciclo. A mí me daba miedo como toda la parte, y todavía, como el no ser exitosa, el no salir bien en la uni, porque era algo que yo quería. Y realmente cuando tú soltás como el control, eso que tú decís que tú no puedes controlar, llega esa paz que tú necesitas para realmente saber que estás avanzando y que vas bien. Pero sí creo que es trabajo interno, ¿sabes? Porque muchas veces hay expectativas externas que yo creo que a mí de repente me pueden llegar a afectar en cuanto al miedo. Miedo a no cumplir las expectativas o que yo mismo me pongo porque me sobreexijo demasiado o que me importa como demasiado, no sé, ponerle que mis papás se sientan orgullosos de mí y que ellos digan, ay, es una súper profesional. Mi papá yo creo que siempre quiso, papá, te quiero, te amo, pero él siempre quiso que yo estudiara administración de empresas, algo relacionado con los negocios, porque mi papá es un hombre de los negocios, ¿sabes? Entonces, cuando le dije, pa, voy a ser psicóloga, fue como, Güey, interno ¿cómo? mejor. Como por qué, ¿verdad? O sea, nada que ver. Y yo decía, sí, pa, voy a ser psicóloga. Y desde el día uno yo no he tenido problemas ni con notas, ni con mi carrera. O sea, estoy súper feliz con lo que estudio, con lo que hago. Pero es justo eso, soltar las expectativas, incluso de las personas que más amas, para hacer lo que tú querés y atreverte. Es dejar ese miedo y atreverte a hacer las cosas. Mira, y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué prejuicios sentís que han venido con ese sentimiento? O sea, o qué ves en ese sentimiento. Cerremos los ojitos y si pensás en la palabra miedo, ¿qué se te viene a la mente? Yo te voy a dar mi ejemplo si querés. Por ejemplo, a mí me da mucho prejuicio sentir la frustración porque para mí la frustración era de perdedores. Si tú te frustras es porque no lograste tu objetivo. Entonces, you're not good enough. Y yo no puedo estar frustrada porque a mí me salen las cosas. Y creo que o sea, tirar ese prejuicio a la basura fue lo que me hizo finalmente hacer las paces con el sentimiento que es bastante intenso en mí. ¿Y en ti? Yo creo que en mí es paralizarme por completo por el miedo. Es no hacer las cosas. Ese es el Es... prejuicio que viene. Ah, no, no, el prejuicio... ok, no, el prejuicio es más como... Yo creo que viene mucho de el equivocarme. Si no lo intento, si no lo hago, no me equivoco. O sea, como que tengo... Fallar. Exacto, tengo esa intolerancia, o tenía en su momento, porque estoy trabajando mucho en esa parte, de aceptar los errores como parte de la experiencia humana.
O sea, y no verlos como algo malo, sino como algo que es parte del día a día y algo bueno porque te ayuda a darte cuenta qué cosas tenés que mejorar, qué cosas puedes aprender. Pero yo creo que ese prejuicio de decir si me equivoco, la regué y no voy a lograr nada y todo es catástrofe, ese pensamiento extremista o súper dicotómico de o todo bien o todo mal, creo que esa flexibilidad psicológica es la que me ha ayudado como a entender que las cosas no son buenas ni malas, solo si cometes un error no es el fin del mundo. Ahora va una pregunta contraria. ¿Cuál es un sentimiento que sentís no es muy predominante en ti? No es muy prominente. Buena pregunta, creo que no lo había pensado. Pensémoslo. 2 minutos. Creo que el miedo. O sea, justo mi sentimiento mi emoción sí, sentimiento dijimos, ¿no? A mi sentimiento que no es muy predominante en mí es el miedo, porque justo como que esto de, si yo lo hago bien, ¿por qué no saldría bien? ¿Me entiendes? Si yo lo hago bien, va a salir bien, número uno. Y dos, la fe. Es que neta, o sea, a mí me han pasado un millón de cosas, yo sí sabe, y yo nunca he tenido la menor duda que Dios viene detrás. He tenido dudas sobre mí, de que si yo lo estoy haciendo mal o bien, pero de que Dios está conmigo nunca. Entonces creo que esa certeza me quita el miedo. Ok. Dale tú. Me cuesta contestar esa pregunta porque yo creo que he experimentado todos, y todos como todos, ¿verdad? Que es súper cool y experimentar las emociones es una parte preciosa de la vida que te construye a ser la persona que tú ahora sos. Que sabes qué me pasa que es como cuando tú tenés este hiperfocus en una emoción negativa y te concentras solo en eso, que me cuesta ver cuál es la que no mucho ha estado presente. Entonces yo creo que te podría decir quizás, mm, bueno, no lo sé, me cuesta realmente como ponerlo en palabras porque quizás el no hacer más quizás de lo que podría, hablo de estar tranquila como con lo que hago, porque casi siempre es como puedo hacer más. No sé si me explico, como quedarme como satisfecha con lo que hago porque siempre estoy pensando que puedo hacerlo O sea, tu sentimiento menos frecuente es la satisfacción. exacto. Eso de decir, lo hice bien, o por ejemplo, aprobar todas mis materias y llevar un super buen con en la uni, es como, X, es lo que tenía que hacer. exacto. Ya, sí, y creo que, Entonces me cuesta un montón como decirte, incluso admitírtelo, porque para mí es como, uy, qué feo, ya, pero me cuesta. creo que Esa satisfacción personal es lo que menos me permito sentir en todo caso. en lo personal tengo una buena relación con la satisfacción y quiero compartirlo porque creo que es como algo que aprendan de mí. Pero creo que lo más lindo es decir así como, oye, estoy súper satisfecha de lo que hice. O sea, porque me costó, porque aquí, porque allá, ok, no fue perfecto, o sí fue perfecto, entonces, bombastic. Y creo que lo más lindo es la satisfacción no anula las ganas de seguir mejorando. Exacto. Y de seguir, o sea, de que, por ejemplo, me siento satisfecha que llegué a este step. Pero eso no significa que no hayan steps forward, que voy a tener que seguir esforzándome. Y creo que lo más importante es darte como un mini star por cada milestone. Entonces, sí.